Esto es una proteína, esto también es una proteína y esto igual, o bueno, por lo menos modelos computarizados. Las proteínas pueden tomar múltiples formas. Son un grupo de moléculas grandes las cuales llevan a cabo la mayoría de actividades que realiza una célula y podrían verse como las herramientas o maquinarias moleculares a través de las cuales suceden todas las cosas a una escala celular, y eso las convierte en un factor muy fundamental para que sea posible la vida. Y ok, todo esto suena demasiado genial, pero ¿qué rayos es una proteína? Comenzando por ahí. Y además, sabiendo que las proteínas son tan importantes, ¿sería posible producirlas de manera artificial? Ok, para empezar, esta es Carmenza, y sí, es una planta. Y aunque sea una planta, compartimos muchísimas cosas en común, porque la química que hace posible que ella cumpla todos sus procesos biológicos es la misma química que hace posible que yo esté vivo en este momento. Y esa química que hace posible la vida son varios grupos de biomoléculas. Y una de las biomoléculas más importantes precisamente son las proteínas. Y no solamente estoy hablando de Carmenza o de mí, sino que las proteínas son fundamentales en todos los aspectos de la vida para cualquier organismo vivo en la faz de la Tierra. Bacterias, hongos, mamíferos, plantas, insectos y lo que sea esto. Y eso es porque las proteínas son muy versátiles y están implícitas en casi cualquier actividad a una escala celular. Realizan funciones tales como estructurales, enzimáticas, transporte de moléculas, señalización celular, inmunidad, función hormonal, de almacenamiento, regulación metabólica, todo. Y es que además se estima que una sola célula de un mamífero tiene por lo menos 10.000 proteínas diferentes con una función única. Y ok, esto nos lleva a pensar cómo es posible que un solo tipo de molécula pueda tener tantas y variadas funciones al mismo tiempo. Aunque se habla de las proteínas como un grupo individual de moléculas, estas tienen la particularidad de poder asumir estructuras moleculares casi limitadas. Esto quiere decir que cada fracción de una proteína o cada parte de una proteína puede reorganizarse de distintas maneras, dando como resultado que cada proteína tenga una estructura única y muy bien ordenada, que es lo que finalmente le permite cumplir con una función particular. Estas fracciones que se reorganizan y que hacen posible que las proteínas puedan tener tantas formas son los aminoácidos. Los aminoácidos son la unidad, las fracciones, los monómeros, los bloques de construcción que componen a una proteína. Y estos aminoácidos actúan como piezas de Lego químicas que se unen entre sí a través de enlaces peptídicos, formando finalmente cadenas muy largas de aminoácidos, que es lo que denominamos como polipéptidos. Cada proteína en la naturaleza está conformada por la combinación de 20 aminoácidos posibles, y a la vez cada uno de esos 20 aminoácidos es químicamente únicos y diferentes. Volviendo a las piezas de Legos, es como si pudieran formarse por 20 piezas diferentes con una forma única. Algo así es como funcionan los aminoácidos. Y es gracias a la combinación de esos 20 aminoácidos que se forman finalmente cadenas muy largas de polipéptidos con múltiples configuraciones. Ahora, sabiendo que pueden haber 20 bloques de construcción diferentes, el número de posibles polipéptidos que se pueden formar se define por esta fórmula, donde la N hace referencia al número de aminoácidos que tiene un polipéptido. Entonces, si por ejemplo tomamos un dipéptido, o sea solamente un péptido que está conformado por 2 aminoácidos, la cantidad posible de dipéptidos que se pueden llegar a formar son 400, o sea 400 combinaciones diferentes utilizando nada más estos 20 aminoácidos. Y sin embargo, en la naturaleza las proteínas tienen más de 100 aminoácidos, por lo que para un polipéptido de 100 aminoácidos la cantidad de combinaciones posibles que se podrían llegar a formar son estas. O sea, muchas. Ahora bien, con tantas combinaciones posibles podríamos llegar a pensar que las proteínas se forman de una manera casi que aleatoria, pero en realidad solo una pequeñísima fracción de todas esas combinaciones resultan ser proteínas funcionales. Y es porque hasta el momento no habíamos tenido en cuenta un factor importante: la estabilidad de las proteínas. Y es que a pesar de que existen múltiples configuraciones de aminoácidos, cada proteína tiene una configuración que es muy específica, y esa configuración no es aleatoria. Ha sido moldeada por años y años de evolución, dando lugar a la configuración que es más estable y más óptima para cumplir con una función en particular. Además, ese posicionamiento de cada aminoácido entre una cadena polipeptídica es muy importante porque está fuertemente relacionado con la estructura tridimensional de la proteína. Porque toda la materia, que en este caso estamos hablando de proteínas, existe en un espacio tridimensional. Por lo que esas cadenas polipeptídicas de las que tanto hemos estado hablando se empiezan a plegar entre sí mismas, formando estructuras tridimensionales que son más estables. Y al mismo tiempo, ese plegamiento que forma la estructura tridimensional es fundamental para que la proteína pueda cumplir con su función. Un error en la formación estructural de una cadena polipeptídica podría dar como resultado una proteína defectuosa. Y en este orden de ideas, las cadenas polipeptídicas se pueden plegar en 4 niveles estructurales diferentes. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos, el polipéptido pues. Sin embargo, en la estructura secundaria los aminoácidos empiezan a traer entre sí formando estructuras más estables. Estructuras como la hélice alfa, donde la cadena de polipéptidos se enrolla helicoidalmente sobre sí misma tomando esta forma. Y la lámina beta, donde se genera una estructura laminar gracias a la interacción de los aminoácidos de la cadena polipeptídica. Y tanto hélice alfa como lámina beta son consideradas estructuras secundarias. Ya en este punto, todas las hélices y todas las láminas comienzan a interactuar entre sí, doblándose y acomodándose para encontrar la estructura más estable. Y este plegamiento da lugar a una estructura tridimensional única, la estructura terciaria, que es la estructura final para cualquier cadena polipeptídica, o sea, la más estable. Un ejemplo de proteína terciaria puede ser la mioglobina.
Esta es una proteína que almacena oxígeno en los músculos y su estructura tridimensional está conformada por varias hélices alfas, o sea, estructuras secundarias. Y es que a pesar de que la estructura terciaria es la más estable, eso no se queda ahí. Las proteínas pueden seguir reorganizándose de distintas formas o de formas mucho más complejas, como las estructuras cuaternarias. La estructura cuaternaria son proteínas formadas por más de una cadena polipeptídica de conformación terciaria. Y visto en un ejemplo se encuentra la proteína hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de nuestro cuerpo y la encargada de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo. Esta proteína está conformada por 4 subunidades, o mejor dicho, por 4 polipéptidos independientes de conformación terciaria que se unen entre sí. Y esta lógica sigue y se pueden formar estructuras muchísimo más complejas, como los complejos multiproteicos. Uno de los complejos multiproteicos que se estudiaron y describieron por primera vez fue la piruvato deshidrogenasa de la bacteria Escherichia coli. Este complejo posee 60 cadenas polipeptídicas correspondientes a 3 enzimas diferentes. Y para que nos hagamos la idea más o menos de lo masivo que es este complejo, la mioglobina es una proteína que está conformada por más o menos 154 aminoácidos, mientras que la piruvato deshidrogenasa está conformada por 60 cadenas polipeptídicas, o sea, es como tener una proteína que es 60 veces una mioglobina. Y aún así, estas proteínas enormes, como los complejos multiproteicos, se originan todo el tiempo en el interior de la célula de una manera muy precisa. Toda la información para la producción de la proteína se encuentra en el material genético. Ahí es donde se encuentran las instrucciones exactas para la producción de cada proteína, aminoácido por aminoácido. Y cada una de las proteínas en cualquier organismo tiene una tasa de producción, y eso está fuertemente relacionado en cómo se regula ese material genético. Y asimismo, todas las proteínas tienen una tasa de degradación, por lo que todas las proteínas tienen una vida media en cualquier organismo, por lo que existe un equilibrio muy preciso entre la producción y la destrucción de proteínas. Y eso es fundamental porque cada proteína cumple una función muy esencial y la alteración en este equilibrio podría llegar a tener consecuencias importantes. Esto quiere decir si no se produce suficientemente una proteína o si se produce en exceso. Pero, ¿qué pasa cuando una sola proteína no se produce de manera correcta? En ese caso, incluso una pequeña alteración en las instrucciones podría desencadenar enfermedades muy graves, como la fibrosis quística. Esta es una enfermedad en la cual ocurre un cambio en el material genético, o para ser mucho más específicos, en las instrucciones de producción de la proteína CFTR. Esta es una proteína que producimos de manera normal y permite que se produzcan unas mucosidades también normales. Cuando se ve alterada esta proteína, se produce una mucosidad que es mucho más espesa y abundante y podría dar lugar a diferentes enfermedades pulmonares. Otro ejemplo pueden ser los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Muchos de estos medicamentos están dirigidos a los centros de producción de las proteínas de los microorganismos que causan la enfermedad, por lo que al no poder producir sus proteínas de manera correcta, el microorganismo muere. Aunque bueno, en este caso es un poco diferente porque no hay alteración en el material genético, sino que es más cuestión de cómo se producen esas proteínas, pero se entiende. Parce, y como hemos visto a lo largo de este video, las proteínas son increíbles, fundamentales en casi cualquier proceso biológico y claves para entender la vida. Pero ¿hay alguna manera de usarlas? ¿Hay alguna manera de producirlas? ¿De explotarlas? La respuesta corta es que sí. Aún existen limitaciones, pero es posible producir proteínas en un laboratorio para usos en investigación, en diagnóstico, medicina y muchas otras cosas. El punto es que este tipo de proteínas que producimos de manera artificial se denominan proteínas recombinantes. Esta tecnología se basa en introducir la información genética para la producción de una proteína inicialmente en un vector, y por lo general el vector es un plásmido, o sea, una estructura genética circular. Ahí es donde vamos a meter nuestro gen de interés. Luego ese vector o ese plásmido se va a transportar hacia un grupo de bacterias, y utilizando la maquinaria de producción de proteínas de esas bacterias se van a producir finalmente nuestras proteínas de interés. Y ya por último nada más quedaría aislar nuestra proteína, o sea, separarla del resto de proteínas que producen las bacterias de manera natural, y voilà, tenemos una proteína recombinante lista para vender. El ejemplo más práctico de proteínas recombinantes que se utiliza hoy en día es la insulina. La insulina es una hormona producida por nuestro páncreas y esta proteína permite que la glucosa ingrese de manera normal hacia nuestras células y se produzca energía. Pero cuando la producción de esa insulina se ve alterada, da como resultado una enfermedad, la diabetes. Por lo que el tratamiento más usual para la diabetes es inyectar insulina de forma periódica. Y a la vez esa insulina es producida a través de este proceso de proteínas recombinantes utilizando microorganismos. Y es increíble pensar que ya no solamente buscamos entender las proteínas, sino que las utilizamos para nuestros bienes colectivos. Por lo que el estudio de proteínas se ha vuelto cada vez más común e importante. Y uno de los retos que se ha propuesto la proteómica es construir modelamientos estructurales que cada vez se acerquen más a la realidad. Por lo que esos modelamientos se generan finalmente gracias a predicciones computacionales. Pero bueno, spoiler, vamos a hablar de esto en otro video. Pero por ahora las proteínas son un campo enorme y hermosa investigación, y lo que estuvieron viendo a lo largo de este video no es más que una pequeña fracción. Y si quieren saber más sobre proteínas o sobre la biología que nos rodea, los invito a seguir este proyecto.